Bueno, el día de hoy, como ustedes saben, estos cursos no son 100% didácticos. Estamos hablando de que me encuentro con profesionales o con gente que quiere dedicarse a esto. Entonces, podemos divagar con algunos temas. De hecho, Gerardo divaga mucho a veces y me hace cambiar de temas, eso lo agradezco. Y me hicieron una pregunta sobre Data Mesh. Si tenemos tiempo, al final de esta sesión, vamos a platicar un poco de Data Mesh. ¿Ok? Entonces, bueno, comencemos. Déjenme tener mi entorno. De hecho, hice algunas modificaciones. Voy a tener que clonar el repositorio. Denme un segundito. Entonces, ya saben ustedes. Estoy otra vez usando una máquina con Windows. No, este es Google Cloud. Entro a PowerShell, al símbolo del sistema. Y voy a ejecutar ¿cómo se llama? El contenedor y se va a ligar a el directorio work, se va a ligar a mi directorio home. Ya está. Y está transmitiendo en el puerto localhost 4+8. Ah, por cierto, el video de la sesión de ayer lo hice público. Va a ser el único que va a ser público en este momento. Como hablamos de arquitectura, entonces cualquiera puede acceder a él. Está visible en el portal de la comunidad. Los demás sí van a quedar privados para ustedes. Déjenme renombro este directorio para después hacer algunas modificaciones. Entonces aquí está PY501, le voy a cambiar el nombre. Dejen abrir una terminal. Ah, ya está. Ok. Voy a clonar mi repositorio. Ya saben, está aquí en Pythonista MX. Git clone. Y estoy clonando mi repositorio. Ya tengo Py511 y vamos a trabajar en algunos temas. No sé por qué tengo corriendo algunas. Ok. El día de hoy vamos a hablar de algunos temas. Hablamos de Hadoop Spark, hablamos de hicimos algunos ejemplos y creo que sí llegamos al tema de los data frames. Sí, llegamos a los data frames, así es. Muy bien, ¿qué es un data frame? Como les había comentado, nos quedamos aquí en los esquemas. Si yo retomo, afortunadamente estaba corriendo la sesión, déjenme ver si la puedo retomar en donde estaba. Vamos a ver si es cierto. No, tengo que hacerlo de nuevo. Recuerden, yo puedo reiniciar el kernel restart, y también puedo seleccionar clear all output. Y con esto limpio todas las salidas y también reinicio el kernel. Si yo tengo una notebook que estoy retomando,
entonces necesito limpiar y empezar desde cero. Entonces me voy muy rápido. Ahí está. Para ejecutar, utilizamos el comando run o shift enter. Me voy rápido para que podamos llegar a la parte en donde nos quedamos. Aquí un error. Bueno, ahorita lo arreglo. Acá está. Ok, y aquí está. Habíamos hablado de los esquemas. Los esquemas son el tipo de dato que corresponde a cada columna. En el caso de pandas, vamos a utilizar los tipos básicos de C y de Fortran. Y cuando no está dentro de estos tipos básicos de C y de Fortran, se utilizan los objetos de Google, de Python. En el caso de los data frames que tenemos con Spark, nosotros tenemos una estructura que corresponde a tipos de datos de escala. De hecho, Spark tiene también sus propios tipos de datos. Si ustedes se fijan, yo tengo un objeto, el esquema, que es instanciado de la clase StructType. Esta clase StructType me permite, dentro de Spark, definir cuál es el esquema de mis tablas. Entonces, si ustedes se fijan, dirección es una cadena de caracteres. Este true significa si es nullable o no, es decir, si acepta valores nulos. Strong, por ejemplo, aquí rumbo es también cadena de caracteres, acepta valores nulos. Pasajeros, cadena de caracteres, acepta valores nulos. Recuerden, hay un curso previo. Si quieren saber más sobre el tema del tipado, es PY 501. Que como una oferta, una promoción, seguramente lo voy a dar en un mes y va a haber descuento para ustedes. Entonces, este comando lo que hizo el día de ayer es, de manera un poco más explícita, mostrarme cuál es el esquema del data frame con el que estoy trabajando. Yo tengo un objeto, si ustedes se fijan, esta es una estructura que parece de árbol. Tengo una raíz y a partir de la raíz yo tengo estas tablas. ¿Por qué se debe esto? Bueno, se debe a que yo puedo tener estructuras más complejas dentro de mis tablas. Y entonces estas estructuras complejas van a ser definidas a través de una raíz. Voy a tener las columnas iniciales y dentro de las columnas voy a tener otros objetos que pueden ser también StructType. Esa es la manera en la que nosotros podemos trabajar con estructuras como JSON. Si nosotros tenemos un esquema de JSON, bien lo podemos nosotros colocar dentro de una estructura tabular. Si ustedes quieren saber cuáles son los tipos de datos de Spark, en esta liga los vamos a ver. Tenemos tipos numéricos, cadenas de caracteres, binarios, booleanos, tiempo y hora, intervalos, es decir, el número de segundos que han pasado entre una fecha y otra. Y si ustedes se fijan, algunos tipos de datos corresponden a los tipos de escala. En el caso de Python, así son definidos, y en el caso de SQL, son así. Nosotros vamos a tener struct field. Field es campo. Como yo les había comentado, los renglones dentro de una estructura tabular
también se conocen como campos. Perdón, disculpen ustedes. Cada uno de los elementos dentro de un renglón se conocen como campos. El renglón se conoce como registro. Disculpen, a veces se me va esta hora. Y entonces lo que yo estoy haciendo es a partir de un archivo struct field definir de qué se trata el campo, cuál es el valor del campo. Con esto yo voy a construir. Recuerden, aquí arriba tengo struct type y el struct type está constituido por struct field. Y entonces yo voy a tener struct type y voy a tener cada campo definido por una instancia de struct field. No me importa, aquí está. Voy a importar los tipos de datos. Aquí yo tengo un data frame de pandas. Bueno, que ya lo había creado. Cuando veo los tipos, estos son los tipos que define Python y pandas, y estos son los tipos que se definen en el esquema. Aquí voy a crear otro data frame en donde los datos pertenecen al data frame de pandas con el esquema que yo acabo de indicar. ¿Qué tenemos aquí? Si ustedes se fijan, tengo definido string type, que es una cadena de caracteres para dirección, rumbo, string type, que es una cadena de caracteres también, pero aquí hay una modificación, tengo byte type. Byte type es un entero que va de menos 128 a 127. En el caso de pandas DF, yo no tengo ningún problema porque tengo 12, 24, 32 y 5. Este esquema funciona correctamente. Pero ¿qué pasa si yo, denme un segundito, no, ahorita no lo hago porque sí tendré que modificarlo. Si uno de los números supera el límite, lo que va a ocurrir es que va a empezar del otro lado. Y entonces, por ejemplo, si yo tuviera un número que fuera 128, se regresaría a menos 128. Estoy definiendo un tipo de dato que está muy limitado. Y si me salgo del rango, puede ocurrir un error. Aquí está el esquema. Y otra vez, el del data frame. Yo puedo, y esta es la parte interesante de esto, yo puedo hacer operaciones, a ver, perdón. Sí, efectivamente es como definir una tabla en SQL. Al final de cuentas, Rafael, lo que haces tú con las tablas cuando las defines en SQL es definir previamente un esquema. Y de hecho, pues así esa metáfora de la tabla se está volviendo muy universal para este tipo de datos. No vamos a hablar ahorita vamos a hablar de tablas convencionales. No vamos a hablar de Sprout Tables, que son tablas en donde puede haber muchísimos nulos, sino tablas convencionales. Y en ese sentido, es idéntico como ocurre con las bases de datos relacionales. Si no defines el struct field, Spark hace la inferencia, efectivamente, Ondino. Sí, y aquí vas a ver ciertos temas. Si tú, por ejemplo, tienes un CSV, lo que va a hacer Spark
es traerse todos como si fueran cadenas de caracteres. Tú tienes que decirle explícitamente que tiene que inferir el tipo de dato. Vamos a ver. Si yo tengo una tabla, como un CSV, por ejemplo, una hoja de cálculo en Excel o cosas por el estilo que sea compatible y que pueda ser leído, voy a utilizar el método Spark Read. De hecho, es un objeto. Este objeto read contiene múltiples métodos y estos métodos me permiten configurar qué es lo que yo voy a importar. Y al final de cuentas colocó como argumento la ruta donde se encuentra el archivo. Si ustedes le pican aquí y se van a Python, van a ver, voy a hacerlo más grande. Sparkread.load y va a cargar este archivo y yo le puedo decir qué formato. Yo puedo colocar el formato como un argumento dentro del método o, por ejemplo, yo tengo un método que es format y ahí puedo decir el formato. El formato tiene opciones. Una de las características muy importantes de estas herramientas es que yo puedo concatenar métodos. Es decir, el objeto que regresa un método con el punto me permite acceder a los métodos de este objeto resultante y así sucesivamente. Eso se llama concatenación. Puedo utilizar concatenación o puedo utilizar este otro ejemplo en Python. Cargo y yo le voy a decir, ¿sabes qué? El formato es SB, el separador es punto y coma, y esto es lo que te comentábamos, Ondino. Si yo no le digo que infiere el esquema, entonces no lo va a hacer. Todo me lo va a traer de un CSV como una cadena de caracteres. Si la tabla tiene encabezados, también lo tengo que colocar. Aquí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes se fijan, la cadena de caracteres es true. Si ustedes han programado en Python, este es el objeto true, que es con mayúscula. Recuerden, Spark fue creado originalmente en Scala. En Scala, creo que es aquí más arriba. No, no es aquí. Déjenme cierro esto. En Scala también se utiliza este true. Al final de cuentas, tengo la característica y la bandera. De este lado, que es la parte por lo que siempre me gusta colocar la documentación, pueden encontrarse las opciones, por ejemplo, para JSON. Y entonces tengo ciertas opciones. Todas estas son las opciones cuando yo trato de importar JSON. Y les dice cuáles son los valores por defecto. Con CSV, infer esquema, es falso, es falso. Entonces lo que voy a hacer es cuando me traiga un CSV, todo va a ser una cadena de caracteres. Y entonces yo puedo tener algo así. A mí me gusta esta notación. Puedo utilizar ambas, pero esta es la que más me gusta.
Y entonces, si yo quisiera importar un dataset contenido en un archivo CSV que tiene delimitador el carácter de punto y coma y también contiene una línea de encabezados, estaré haciendo esto. Del objeto Spark de mi aplicación, tengo el objeto read con el método option delimitador punto y coma, option iHeaders y la ruta. Yo puedo escribir hacia alguna estructura de datos en particular. Tengo write, que permite crear y escribir varios documentos en el formato indicado. Esto es importante. Estamos hablando otra vez de Big Data. Yo puedo particionar la información en múltiples archivos para no tener un archivo gigantesco. Cuando yo tengo archivos muy grandes, se corre el riesgo, a pesar de tener sistemas de alta, especializados como HDFS, que se pueda corromper la información. Lo más común es que se escriba particionado. Write to me permite añadir al final datos en un documento que ya existe. Es un append. Aquí está la documentación. Deme un segundito, por favor. Un momento. Pero me andaba un poco loca mi perrita y tuve que ver qué le pasaba. Ya está. Entonces, tengo write2 y esta es la parte interesante. Yo puedo también conectarme a un streaming de datos. La documentación, ustedes la pueden ver tan solo con picarle a la liga. Y entonces ustedes pueden ver cómo trabajar con este tipo de operaciones de lectura y escritura. Aquí, en esta liga, están las fuentes de datos compatibles con los data frames. Y entonces, por ejemplo, tenemos, yo puedo ejecutar SQL en archivos directamente. Puedo utilizar buckets, los archivos que son compatibles. JDBC, abro. Entonces, las fuentes de datos realmente son muy independientes para Spark. Puede ser un sistema de archivos como lo puede ser NTFS, pueden utilizar una NFS si lo quieren, o pueden utilizar una partición de Linux y le da exactamente igual a Spark, siempre y cuando la ruta. Esa es una pregunta interesante, Allen. ¿A partir de qué tamaño consideramos un archivo como candidato a particionar? Eso depende de ustedes, pero hay un tamaño estándar. Creo que está por aquí. 128 megas. ¿Por qué? No me pregunten. Ese es el tamaño convencional. Depende mucho de la capacidad y de su sistema. Realmente ustedes pueden utilizar archivos más grandes o más pequeños, pero nuevamente, los archivos grandes, una de las características que tiene Big Data y herramientas como HDFS es que van a ser, en inglés se llama sharding. Sharding es el acto de hacer jirones la ropa. Es como fragmentar. Y entonces ustedes van a fragmentar a lo largo de todo el clúster y por triplicado, en el caso de HDFS, la información. Van a tener
pequeñas particiones de 128 megas. Si su red es correcta, está bien configurada, si no hay latencia entre los elementos del clúster, 128 megas es muy bueno. En el caso de, no sé, si ustedes están guardando en BigQuery de Google, pues pueden hacer particionamientos gigantescos, pueden hablar de terabytes y lo va a analizar. ¿Por qué? Porque BigQuery fue diseñado para contener grandes cantidades de datos. Si nosotros estamos distribuyendo datos, lo más común son 128 megas. Hay un formato que es muy utilizado. Existen varios formatos para Big Data. Déjenme hacer algunas cosas para que no me confundan. Tenemos JSON. Y yo puedo tener una estructura de JSON. Bueno, ya conocen a JSON. Tenemos XML. XML también es bastante usado y me permite generar contenidos estructurados. Y la parte interesante es que desde hace más de 3 décadas ya tiene un sistema de definición de esquemas. En el caso de JSON, apenas creo que el año pasado, se publicó la especificación de esquemas para JSON que se llama JSON Esquema. ¿Qué otros formatos tenemos? Tenemos ORC. Que me permite hacer manejo de columnas de manera optimizada. De hecho, se llama Optimized Road Columnar. Tengo Abro, que es de IBM, que es como un JSON con mejoras. Tengo otro formato que es Parquet. Feather, vamos a hablar primero de Feather. Feather es un sistema de archivos que es compatible con Arrow. Vamos a hablar de Arrow en un futuro cercano. Y el que me gusta más es una preferencia personal, es totalmente irracional, es Parquet. Estos formatos me permiten tener de manera distribuida grandes cantidades de información, pero conservan los esquemas. A diferencia de CSV, que es uno de los formatos más utilizados, Parquet es un formato binario y conserva no solamente los esquemas de los datos, sino que yo puedo generar múltiples archivos particionados que se pueden reconstruir muy fácilmente. Sí, así es, Rafael, y no hay ningún problema. Cristian, también es una buena pregunta. El problema es ese. Por ejemplo, voy a hablar de un cliente sin decirle su nombre. Tenemos un cliente que empezó a trabajar su data lake basado en GCP, utilizando el formato, si mal no recuerdo, Abro. Abro es muy bueno para ciertas cosas. Abro fue creado por IBM y ya tiene cierto tiempo. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con BigQuery dentro de Google Cloud Platform, el formato que utiliza de manera nativa BigQuery es Parquet. Sí puede haber problemas. Realmente no se siente demasiada diferencia en el rendimiento, pero el riesgo siempre está.
digamos que al final de cuentas, ya con la cantidad de poder de cómputo que tienen estas cosas no se siente, pero sí, de repente te vas a encontrar con formatos que en este momento ya pueden ser extraños. Hay uno, por ejemplo, creo que es HD5FS, creo que sí. No, déjenme me acuerdo cómo se llamaba. Es un formato hecho específicamente por científicos para almacenar grandes cantidades de datos. De hecho, ese formato fue utilizado para tomar la foto para calcular la foto del agujero negro, porque fueron terabytes y terabytes de información. Creo que es H5S. Ahorita me acuerdo. Bueno, esta foto fue creada con cientos de terabytes de información. El más común para trabajar esto, Rafael, digamos que para hacer analítica de datos convencional es Excel. Me van a patear por decir esto. El formato que más se utiliza también para compartir información ya de manera un poco más formal es, no lo van a creer, pero CSV. De hecho, normalmente cuando ustedes tienen un dataset de tamaño más o menos regular, lo van a tener con CSV. Y ya estos formatos de Big Data normalmente se utilizan cuando tú estás utilizando, valga la redundancia, cuando estás utilizando infraestructura de Big Data. No, no lo he probado. No he probado todavía Python en Excel. De hecho, estoy en contra, porque también le hago a la seguridad. Tanto hemos trabajado para evitar que se ejecute código, ¿cómo se dice? Código aleatorio en las aplicaciones y metemos un lenguaje de programación en una hoja de cálculo. ¿Saben el riesgo de seguridad que significa eso? Porque Python es un lenguaje de propósito general, entonces pueden hacer lo que sea. A lo mejor si lo hubieran puesto R lo entendía porque es un lenguaje de propósito, de dominio, que también es de propósito general si saben utilizarlo, pero sí, ejecutar, ustedes pueden insertar cualquier tipo de código. Si de por sí teníamos problemas con las macros de Excel, imaginen que están en Visual Basic, no sé si se acuerdan. Imaginen meter Python. Sí está de pensarse. Entonces, bueno, hay muchos formatos. La triste realidad es que el formato más utilizado para datos es Excel. Luego sigue CSV y después sigue JSON y XML. Y después, ahora sí vamos a tener Parquet, Diablo, etcétera, 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 etcétera. El más viejo es ORC. O sea, sí es ORC. Vamos a continuar. Por ejemplo, yo aquí en el repositorio tengo un directorio data y aquí tengo varios formatos. Datacovid.csv. De hecho, utilizo siempre los datos de COVID de México, de las personas que fueron contagiadas, hasta creo que marzo, hasta abril de 2021. Esto es CSV, si se fijan, es un archivo de texto que puede ser legible. Si yo trato de abrir un JSON, también es legible. Pero si yo trato de abrir un documento con Parquet, me va a decir que no, porque es un formato binario.
Uy, ese formato no me lo sé. VFits. No, ahorita me acuerdo. El del cómputo científico. Y entonces lo que voy a hacer es traerme los datos de Parquet. En este caso, yo ya no necesito decir nada. Parquet ya tiene bien definido el esquema. HDF5, gracias, Rafael. Le traigo el data frame. Si ustedes se fijan, solamente dice data frame y tiene únicamente la definición de esquemas. Para ver completo esto, utilizo show. Y me va a traer todos los datos. Solamente quiero la primera, los primeros datos. Tengo los datos, pero no se ven tan bien. Este es el esquema. Tengo cada uno de los estados de la República, que es de tipo long type. Puede contener nulos. Y tengo al final, creo que el nacional. Distrito Federal, México, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que por aquí andan. Aquí está, nacional. Yo puedo convertir muy rápidamente, si estoy utilizando PySpark, un data frame a pandas. Yo puedo leer un CSV. Ya vieron las opciones. Spark Grid, le estoy diciendo que el header es verdadero y que se traiga todos los datos de COVID. Y ahorita lo estoy convirtiendo a pandas para que haya legibilidad. Como no le dije que si quisiera la inferencia, el esquema siempre va a ser string. Voy a volver a importar el data frame, pero ahora sí le voy a decir que infiere el esquema. ¿Alguien quiere hablar? Ok. Y dice, aquí por ejemplo, yo voy a definir un esquema y se lo voy a asignar. Si ustedes se fijan, lo que infirió fue long type. Estamos hablando de un entero grande, estamos hablando de una cantidad muy, muy grande de datos y el espacio en memoria que va a ocupar este tipo de entero, a lo mejor no me conviene, porque digo, sí, sí estuvo fea la pandemia, pero diariamente no eran más que unos cuantos, digo, y desafortunadamente no eran unos cuantos miles. Entonces aquí yo ya había definido esquema. No, déjenme ver, creo que aquí la voy a regar. No, primero, aquí está el esquema, perdón, disculpen, me salté un paso. Index es un tipo de dato de fecha. Y todos los demás son long type. Y entonces yo puedo tratar. Aquí dice. ¿Qué es esto? Denme un segundito. Ah, ya, ya. Esquema. La regué. Le apliqué otro esquema. Fíjense. Le apliqué un esquema incorrecto.
Ya ahora sí, le di Shift Enter aquí. Y ahora sí. Veo el esquema. Y si yo quiero escribir datos, es muy simple. Si ustedes se fijan, no estoy utilizando el objeto Spark. Spark se utiliza para realizar operaciones de lectura. El propio data frame ya tiene su método de escritura. Aquí voy a guardar en CSV el archivo datos. Lo voy a guardar en donde se encuentra mi notebook. Shift Enter. Y aquí está el directorio datos. Me dice que fue guardado exitosamente y tengo mi primera partición. Como esto no pasa de los 128 megas, solamente hay una partición. 97.8 K. Perdón, si eran K, no megas. Recuerden, write me permite guardar de manera particionada. Datos guión bajo Parquet. Los que están en JSON. Pero yo puedo tener ciertas opciones para JSON. Parquet, P511, datos JSON, trato de abrir y los puedo ver. Yo puedo también definir la codificación. En este caso, los datos que escribí aquí los convierte en binario, en ASCII. Aquí le estoy diciendo que utilicé una codificación UTF-8. ¿Qué pasa si no le coloco la codificación? Puede no ocurrir nada. ¿Por qué? Porque no tengo yo en este caso, no tengo ningún acento ni carácter especial. El conflicto va a venir cuando encuentre un carácter especial. Aquí le estoy diciendo cuál es la codificación y hay que tener mucho cuidado. Y esto ocurre normalmente cuando tenemos datasets que no conocemos. Bueno, estamos utilizando UTF-8 porque es lo común para los idiomas occidentales, pero pues también existe una especificación para los idiomas orientales, el chino, etcétera, 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 etcétera. Ahí es en donde debemos de tener mucho cuidado con la codificación. Aquí no hay problema. Ahora, los data frames tienen sus propios métodos. Estos métodos me permiten realizar ciertas operaciones. La API de Spark me permite manejar los data frames utilizando métodos de Python o de Scala.
Entonces, por ejemplo, tengo un método que es select. Y entonces voy a seleccionar las columnas index y Aguascalientes. Y tengo un método where, donde y yo solamente me va a traer de index y Aguascalientes aquellos días en donde hubo más de 1000 infectados en Aguascalientes. Aquí, por ejemplo, puedo manejar fechas. Voy a seleccionar de DF, de mi data frame. Voy a tenerme las columnas Aguascalientes, donde la fecha es igual al 20 de diciembre de 2020. Aquí estoy jugando también con fechas. Esto es desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el final. Tengo un método count. Si ustedes se fijan, no me regresa una tabla, me regresa el número de elementos que hay en la tabla. Puedo utilizar un sort y entonces voy a traerme en orden ascendente los días de contagio. Entonces voy a empezar con los contagios mínimos y voy ascendiendo. Hasta que si ustedes se fijan, el 17 de enero de 2022 es cuando más contagios hubo en Aguascalientes. Aquí lo que voy a hacer es orden descendente y únicamente los 12 mayores. Entonces esos fueron los 12 días con mayor contagio en Aguascalientes. Si ustedes se fijan, aquí nada más traigo la fecha. Aquí traigo la fecha, Aguascalientes y Nacional, y voy a ordenar utilizando Aguascalientes como el criterio, y voy a utilizarlo también en orden descendente. Y puedo hacer la comparación. Ahora yo voy a utilizar Nacional como el criterio. En algunos casos coincide. El 17 de enero de 2022, tanto Nacional como Aguascalientes llegaron a la fecha máxima. Pero, por ejemplo, el 12 de enero de 2022, Aguascalientes bajó con respecto a los demás. Aquí estoy definiendo los días de Aguascalientes, los 10 más álgidos, y aquí los más difíciles en Nacional. Aquí yo puedo hacer un join. Lo que voy a tomar son las fechas como criterio para el join. ¿En qué fechas coinciden Nacional y Aguascalientes? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy trayendo los 10 más difíciles. Y lo que tengo aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay coincidencia en 7 días. En estos días coincide que Aguascalientes y Nacional
tuvieron días difíciles. No significa que sean los más, que coincidan en ser los más grandes, sino que en estas fechas se encontraban entre los 10 más difíciles. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a buscar los 10 días más difíciles de Aguascalientes y los 10 días más difíciles a nivel nacional y voy a ver dentro de esos 10 días más difíciles cuáles coinciden. Y entonces tengo estos. Hago un count. Son 7 días. Puedo hacer un join full. Y entonces voy a tener una tabla con los 10 días, pero con nulos. Este fue un día difícil para Nacional, pero no para Aguascalientes. Los outer joins. Y aquí tengo otro join. Y me voy a tener solamente las fechas. Y voy a seleccionar las fechas. Vamos a ver. Solo las fechas. Y con esto cierro Spark. También se puede hacer group by. De hecho, es por eso por lo que no me gustó el PI 511. Me quedé muy corto, Luis. La realidad es que hay muchísimas funciones muy avanzadas con PySpark y con PySpark tú también puedes manejar RDDs. Yo creo que va a ser un curso más extenso que el que vamos a ver aquí, porque me quedé bien cortito. ¿Hasta aquí todo bien? Ahora, esos son los data frames y he estado utilizando PySpark para hacerlo. Ya por fin vamos a entrar, ya después de 3 días, vamos a hablar de Spark SQL. Déjenme salir de algunas cosas. Ah, por cierto, déjenme ver si está por aquí. No, todavía no. No está en Work. Déjenme ver si está por acá. No. Ahorita vamos a ver un directorio que se crea. Bueno, vamos a continuar aquí. Una de las características que tenemos nosotros es que Spark tiene una API específicamente para SQL. Es más, si ustedes se fijan, Spark Session pertenece al módulo SQL. Y la sesión, la que se instancia para conectarse con el clúster, sale de este módulo. Nosotros podemos utilizar ciertos elementos como RDD y cosas así, pero es tan importante SQL que la propia sesión está en este módulo. Vamos a hablar un poco de historia sobre cómo podemos nosotros trabajar con Big Data. Antes de que existiera SQL, Spark SQL, y se lo van a topar, y tiene mucho que ver con linaje de datos y tiene que ver con Data Mesh. Un proyecto que es Apache Hive, que es un animalito que tiene cuerpo de abeja y cabeza de elefante. Apache Hive fue el primer intento de utilizar SQL en Big Data. Apache Hive se puede conectar a un clúster de Hadoop y ustedes pueden lanzar instrucciones de SQL, queries de SQL, utilizando Hive.
Una de las características más importantes de Hive es el Metastore. Es el que guarda los metadatos. Entonces, si tú tienes una gran cantidad de datos, Metastore puede guardar la información de estos metadatos y no solamente vas a identificar dónde está el dato, sino el esquema que contiene. Todavía, en las versiones libres de Spark, se utiliza Hive Metastore. En el caso de Databricks, utiliza una cosa llamada Unity. Los metadatos son muy importantes. Al final son los que nos dicen de las estructuras que se encuentran dentro de nuestro clúster dentro de nuestro data lake. Y no solo eso, me pueden decir, ya conociendo la estructura original, cómo esta estructura ha evolucionado a lo largo de las transformaciones. Si ustedes, y por cierto, hablando con la gente de Qualtop, no voy a hablar del cliente, si ustedes están utilizando Dataproc y despliegan un clúster de Hadoop en Dataproc y están utilizando Spark, si ustedes quieren trabajar con linaje de datos y tener una trazabilidad de las transformaciones, lo que van a hacer es instalar Hive también. No sé si lo han hecho. Y existen otras herramientas. Por ejemplo, hay una que se llama Presto. Creo que es Apache Presto. Déjenme ver si es de la formulación. Presto también me permite hacer analíticas sin necesidad de Apache Spark. Presto se tuvo un fork y hay otra cosa llamada Trino. Y por ejemplo, hay otro proyecto que se llama Apache Drill, que también hace SQL sobre Hadoop. Bueno, y si hay tantas opciones, ¿por qué Spark SQL? Bueno, lo que sucede es que cada una de estas versiones, creo que Drill ya utiliza SQL convencional. Digamos que Hive es uno de los proyectos más viejitos. No es un SQL estándar. Tiene su propia versión de SQL. Entonces, no es tan fácil de utilizar. Hive tiene un gran potencial con el Metastore, pero para analítica sí se necesita un SQL más estandarizado. Todavía hay algunas diferencias con ANSI, pero el SQL de Spark se apega en la mayor parte al estándar. Y entonces, bueno, prácticamente todas las operaciones de Apache Spark para datos estructurados pueden ser realizadas mediante consultas de SQL. De forma similar a las APIs de Java, Python y todo eso, puede calcular la estrategia más conveniente para ejecutar una consulta. Esto es algo que es muy importante. Vamos a tener nosotros también muchas opciones de analítica. Podemos hablar, no sé, ¿cómo se llama? De Teradata, podemos hablar de Data Stage, podemos hablar de Vertica, el propio BigQuery. Y cada uno de estas plataformas tienen su estrategia para ejecutar los queries. En algunos casos, estas estrategias de optimización dependen de cómo almacenan o particionan los datos.
En el caso de Spark, dentro del engine, dentro del motor, ya existe un optimizador. No significa que escriban porquería de consultas, pero sí significa de que antes de ejecutar la consulta, Spark calcula la mejor manera de realizarla con el mínimo consumo de recursos. Esa es una de las grandes ventajas de Spark. Las otras, como Apache Drill o como Trino o como las otras opciones que vimos, simplemente ejecutan los queries. Spark los optimiza. Las consultas de Spark SQL siempre regresan data frames y datasets. Casi no he hablado de datasets. ¿Por qué? Los data frames son estructuras de datos con tipado, ¿cómo se llama? Con tipado dinámico. Los datasets son estructuras columnares con tipado estricto. Los datasets solo los pueden utilizar ustedes utilizando Spark con Scala o con Java. Lo más utilizado es DataFrame, pero si de repente se encuentran dataset, sí, es una estructura de datos, pero solo funciona con lenguajes de tipado estricto. ¿Sí se entiende? Muy bien. Apache Spark fue diseñado precisamente para sustituir a Hive. Es capaz de leer, también maneja también tiene SQL compatible con Hive, pero lo supera en cuanto a rendimiento y optimización de los queries. La razón principal para utilizar Apache, Spark SQL, en lugar de las otras opciones que les presenté, es que en este caso los queries son optimizados. Déjenme bajar un poco el chat que no lo vi. Ok. De hecho, Antulio, ahorita que comentas lo de no mutable, déjate comento. Las estructuras de datos que están en memoria, los data frames, son inmutables en memoria. Tú puedes hacerle append, puedes añadir datos, pero no puedes modificarlos. Para modificarlos tienes que hacer una transformación o un query para extraer los datos y generan una nueva estructura. Cuando nosotros hablamos de que puede haber múltiples usuarios sobre el mismo data frame, esto es una gran ventaja, todos tienen exactamente los mismos datos. La única manera de que tengan datos distintos es que hayan destruido de estructura. Sí te tienes que preocupar, Rafael, pero la realidad es que no le ganas demasiado a la optimización. A menos de que, y es un caso, también algunos de ustedes de Qualtrics han de acordar, teníamos un cliente que utilizaba Vertica, en donde tenían que hacerse queries de milisegundos sobre toda la base de datos, porque era un sistema de dashboards en tiempo real. Y entonces ahí sí tienes que jugar con el query, trabajar con el particionamiento, desplegar perfectamente el clúster y tener la información en milésimas de segundo, porque es lo que te pedía el cliente. En el caso de Spark, sí, todavía si quieres sacarle hasta el último milisegundo, vas a necesitar la optimización, pero en el 80% de los casos, ese trabajo ya te lo hace Spark. Otra vez, no es que hagamos porquerías de queries, es que nos permite de manera razonable optimizar la estrategia. Te podría decir que sí muy fácilmente, pero no hagamos eso. Procuremos ser limpios con nuestros queries. Estas estructuras se guardan en memoria. Solamente hasta que yo hago un write o un write to, es cuando yo las guardo. Esto que tenemos aquí, estos directorios, son los que conservan la información. Pero en realidad, esas estructuras están en memoria completas.
Permítame. Ahora, yo puedo crear, sin necesidad de leer algo, crear tablas temporales. Este método, Create or Replace Temp View, me permite guardar estructuras de tablas temporales en memoria. Y le puedo colocar un nombre. ¿Por qué tengo esto? Déjenme ver. Ah, sí. Déjenme lo limpio. Y reinicio el canal para que no haya problemas. Listo. Genero mi aplicación. Ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a traerme Data COVID de Parquet. Esta estructura es un data frame. Es este data frame. Pero yo puedo generar una estructura que puede ser accedida mediante SQL con Create or Replace Temp View, COVID nacional. Sí, hay vistas. De hecho, hay varias cosas que podemos ver ahí. Tenemos vistas y ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo de las estructuras, pero sí, también hay vistas. De hecho, pues esta es una vista. Una tabla temporal en realidad es algo que está en memoria de manera optimizada. Y entonces yo puedo utilizar el método SQL para enviarle un query a esta vista. Esto ya no es un framework, es una tabla temporal que está en memoria. ¿Qué estoy haciendo? Estoy seleccionando la columna nacional de COVID nacional. Con el show puedo verla. Spark SQL es compatible con Standard ANSI. Hay que tener cuidado con la configuración. Ustedes pueden habilitar o deshabilitar ¿cómo se llama? La compatibilidad. Recuerden, sigue siendo compatible con Hive. Y yo puedo tener algunas funciones que extienden al SQL convencional. Aquí ustedes van a tener una referencia de las funciones de Spark. Entonces, no sé si va, fíjense. No, esta no, ¿cuál sería buena? Bueno, hay de todo. Desviación estándar, por ejemplo. Todas estas son funciones. Yo tengo estructuras como arreglos, que también lo vamos a ver, y tengo estructuras complejas
como struct. Los arreglos como los conocen ustedes en otros lenguajes de programación, son una colección ordenada de elementos que son indexables. Y tengo struct en donde yo puedo definir una estructura con esquema. A ver, Daniel, dataset es un conjunto de datos acomodado en columnas y dataframe es un dataset afectado por un lenguaje. No, ambas son estructuras de datos, Daniel. Sin embargo, una utiliza un tipado estricto y la otra no. ¿Por qué? Porque lenguajes como Python no utilizan el tipado estricto. Si yo utilizara el tipado estricto con Python, no funcionaría correctamente. Sería mucha carga de cómputo hacer las transformaciones hacia pandas. Son dos tipos de estructuras de datos. Es más, déjenme ver. Aquí está. El dataset es una extensión del dataframe con más características. Tiene mucho cuidado con el tema del tipado y está mucho más orientado a objetos, según parece. A menos de que usen escala, que este no es el objetivo, yo creo que sí podríamos verlo, pero va a ser hasta el próximo año, de programar esto con escala. Pero si ustedes van a utilizar PySpark, lo que van a utilizar son los data frames. Si utilizan escala, pueden utilizar cualquiera de los dos. ¿Qué ocurre? Cuando tú en escala generas una estructura de datos de escala, sí utilizas un tipado estricto. Cuando tú utilizas estructuras de datos en Python, las estructuras son de tipado dinámico. Sí, efectivamente, no hay. Sí puedes tener arreglos structs. Déjenme me acuerdo con BigQuery. Se llaman de otra manera. Déjenme me acuerdo. Pero sí, y también te maneja JSON. Tienes arreglo, struct, geography y JSON. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a ejecutar este query. Esto es importante. Por convención, originalmente, los queries utilizaban mayúsculas. La realidad es que en Spark es indistinto. Esto que tienes entonces aquí, y vamos a comenzar ahora sí hablando del SQL, es una línea. Es más, le voy a colocar el punto y coma para que se identifique como una línea. Una de las grandes ventajas que tiene SQL es que los retornos de línea no los toma en cuenta. Solamente va a identificar un retorno de línea con el punto y coma. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a seleccionar Aguascalientes y la fecha de la tabla temporal COVID nacional, donde el índice esté entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de enero de 2021.
Yo puedo crear tablas temporales de tablas temporales. Y entonces voy a crear una tabla temporal llamada, una tabla en memoria llamada AGS enero, que va a tener los datos de enero de 2021 de Aguascalientes nada más. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a calcular el promedio de esto en Aguascalientes a partir de la tabla COVID nacional. O puedo tomar directamente la tabla Aguascalientes, pero en la tabla AGS enero y el promedio de Aguascalientes. El resultado es el mismo. Son dos tablas, una en donde hago la selección y una en donde ya la tabla ya está hecha. ¿Hasta aquí todo bien? Ondino, buena pregunta, déjame averiguar. Nunca pongo comentarios, pero creo que sí puedes poner comentarios en el query, déjame ver. Creo que sí. Parece que sí. Vamos a intentarlo. Sí, sí puedes meter comentarios. Y ahora sí lo detengo. Ahora, yo puedo facilitar más esto y voy a añadir algunas cosas aquí a los apuntes. Extensiones de SQL. Una de las características que tiene las notebooks de Jupyter permiten usar comandos mágicos. Dichos comandos pueden modificar el entorno de la notebook o el comportamiento de una celda.
Por ejemplo, al incluir un signo de admiración al principio de una celda, la expresión siguiente será ejecutada en el shell del sistema en el que se encuentra la notebook. Y entonces si yo hago esto, lo que estoy diciendo es enviar el comando ls al sistema. Ya existen otros signos. Se los voy a colocar aquí. Les voy a colocar la liga. Y entonces yo puedo utilizar alias o alias magic. Tengo varios. Puedo modificar la configuración, meterme en modo de depuración y cosas así. Y esta es la parte interesante. Además de los comandos mágicos, voy a colocar la liga aquí. De Python es posible instalar extensiones creadas para propósitos específicos. Y déjenme ver cuál fue la que utilicé. Denme un segundo. La extensión Spark Circle Magic permite ejecutar consultas de SQL
directamente desde una celda sin necesidad de ejecutar spark.sql. La extensión ya existe. Lo que tengo que hacer es cargarla. Déjenme ver si está acá. Creo que la coloqué aquí en SQL. No, en declaraciones. Les voy a colocar el comando para que ustedes lo coloquen ahí. De todas formas, las notebooks las voy a actualizar. Van a cargar este comando. Bueno, este comando mágico. Y por ejemplo, ¿qué era el caché? Déjenme me acuerdo bien. A ver. Sí, es doble guión medio caché. Ah, cerré la sesión. Sí, ay, perdón. Esperen un segundito, esto iba hasta el final. Ay, disculpen. Déjenme rápidamente lo hago todo. Me estoy ejecutando todo. Ya está. Y ahora sí, coloco esta extensión y lo único que tengo que hacer es colocar la expresión. Si yo ya tengo una vista temporal, una tabla en memoria, puedo ejecutar la expresión así. Y por ejemplo, déjenme checar la configuración. Yo puedo crear, si se fijan, puedo crear el data frame para que lo muestre, o puedo crear una nueva vista. Y también lo que puedo hacer es asignarle una variable el resultado. Ay, es acá.
Es más, así lo dejo. DF1. Y además de que lo muestra, el resultado se lo asigné a un objeto de pandas llamado DF1. A un data frame, perdón. No se preocupen, los apuntes los voy a actualizar. Entonces, para mayor facilidad, anteriormente los apuntes los tenía utilizando esta sintaxis. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer para la clase de mañana, es cambiar toda la sintaxis así, para que sea mucho más fácil de leer. Esto ya viene por defecto en Databricks. Sí, así es solo para las notebooks, Ondino. Es una funcionalidad exclusiva de las notebooks. Las notebooks de Databricks ya tienen una extensión así que únicamente la llaman como SQL. De hecho, lo puse porque si ustedes se fijan, aquí están utilizando SQL. Seguramente esto es de Databricks. Y entonces ahora sí nos abocamos más que a aprender la función, a ejecutar los queries. ¿Todo bien hasta aquí? Entonces, bueno, nos faltan 20 minutos. Vamos a terminar este capítulo aquí. Y vamos a hablar sobre un poco de arquitectura de datos. Perdón, me están llamando por otro lado. Déjenme hacer algo. Ya. Me preguntaban sobre Data Mesh. Nosotros podemos, ay, déjenme, detengo me coloco en modo de concentración, ya está. Muy bien. Nosotros, cuando hablamos de datos, tenemos que hablar de todos los datos, tenemos que conocer las fuentes, tenemos que conocer los procesos que generan los datos, necesitamos saber con quién los vamos a compartir. De hecho, hay una cosa que se llama el ciclo de vida de los datos. Si ustedes quieren saber cómo se hace la gestión de datos, vamos a ver si este está bonito. Sí. Hay muchas versiones, pero esta es una de esta es una interesante. No, este no es. Denme un segundito. Creo que lo tengo en Pi 501. 501. Aquí está. Este es el ciclo continuo de los datos. Crear los datos. La acepción es crear, pero en realidad es obtener. Los datos a veces no se crean, se obtienen. Tienen que identificar las fuentes, tienen que saber cómo funcionan estas fuentes, qué tan confiables son, la periodicidad de los datos, si se trata de procesos en stream o procesos batch, si son CSVs o son SQL, todo esto para la obtención de los datos. Una vez que yo los tengo, los voy a procesar. Puedo hacer ingesta o integración de datos. Después los voy a analizar. En este caso, este ya es un concepto un poco viejo, porque en analizar no solamente voy a analizar, sino que además yo puedo aprender de los datos con Machine Learning e inteligencia artificial. Dejémoslo como analizar. Todo aquello que aproveche los datos que ya fueron procesados y están listos para ser consumidos a través de una herramienta de BI o de analítica, a través de más queries de datos o a través de Machine Learning e inteligencia artificial. Normalmente, este proceso nos genera más datos.
Entonces necesitamos identificar la manera de conservarlos. Vamos a tener datos que se usan constantemente, registros que tienen que cumplir con cierta normatividad y luego tenemos los registros históricos. ¿Cómo definimos nosotros la edad de nuestros datos y sobre todo la pertinencia de conservar los datos o no? Anteriormente, cuando las bases de datos eran limitadas, cuando nuestro poder de computadora era limitado, pues obviamente teníamos que economizar con el almacenamiento de los datos. Ahora, pues tenemos terabytes de información y el almacenamiento es muy barato. Ahora lo que queremos es conservar todo. Entonces necesitamos un data lake o necesitamos un data warehouse gigantesco. El siguiente punto es dar acceso a los datos. Y esto aquí es en donde entra Data Mesh. Reutilización de los datos, otra vez, de los datos obtenemos datos y a partir de ahí los podemos reutilizar y así sucesivamente. Existen dos arquitecturas, Data Fabric y Data Mesh. Data Fabric concentra toda la información de los datos. Y entonces yo voy a generar aplicaciones que se conecten a este Data Fabric y me permitan acceder a la información. Déjenme ver si tengo, si hay grafiquitas. Data Mesh me permite tener un conjunto gigantesco de datos para todos. Y los datos van a ser accedidos conforme a dominios. Es decir, yo tengo mi gran cantidad de datos que están distribuidos y que son accesibles para todos, pero está el dominio de administración, está el dominio de finanzas y el de ingeniería. Sí, están todos los datos disponibles, pero siempre hay que cuidar quién tiene acceso a qué datos. Datafabric siempre los tiene así todos guardaditos y si solo me los pides con la contraseña adecuada, te los voy a dar. Data Mesh tiene todos los datos, pero yo puedo dar control de acceso atomizado a estos datos. Mientras que necesito usuario y contraseña y todo lo más para acceder a datos y hacer un query, cuando tú utilizas Data Mesh, tienes un usuario y un rol y accedes a un dominio específico con los permisos de usuario y rol. A ver si tenemos imágenes. A ver si esta es buena. Luego les platico de Finops. Data Fabric va a tener todos los datos guardados y solamente si tienes accesos a la tabla en particular. Si ustedes recuerdan, cuando utilizan una base de datos tradicional, convencional, ustedes definen las tablas y las tablas tienen usuarios. Y a menos de que te hayan dado el acceso a esa tabla, no vas a poder acceder a ella. Sí lo han hecho ustedes en bases de datos relacionales tradicionales, ¿no? Efectivamente, los grants. Y solamente aquellas personas que tienen estos permisos, estos usuarios específicos, pueden acceder a los datos. Están encerrados los datos. En el caso del Data Mesh, los datos están distribuidos y lo único que tienes que hacer es generar una política de permisos de usuario utilizando los famosos ACLs. Puedes utilizar listas de control de acceso o los famosos también RBAC. Esa es la diferencia.
Mientras que para cierta cantidad de información necesitas un usuario específico con ciertas características y solamente ellos pueden acceder a esta pequeña partecita, tú puedes tener un cúmulo de información gigante y el data mesh lo que va a hacer es separarlo por las funciones de cada una de las entidades que va a acceder a esos datos. Y entonces puedes formar grupos e identidades que dependiendo de los permisos que des a estas particiones de los datos, no voy a utilizar particiones porque lo vamos a utilizar en otros sentidos. Estas zonas de datos, tú puedes zonificar tus datos, por eso se llama mesh, es una red de datos, tú identificas qué parcela de estos datos vas a acceder a través de una identidad en particular. IAM es la base de todo esto, Cristian. IAM lo que hace es el control de identidad. De hecho, eso significa. Es Identity and Access Management. Eso significa IAM. Y es justamente lo que haces, porque tú puedes tener tus identidades, puedes tener tus usuarios, puedes tener tus grupos, inclusive puedes tener, ¿cómo se llama? Junto con las identidades tenemos cuentas de servicio a las que les vas a dar acceso particular a ciertas regiones de los datos. Entonces, Data Fabric va a encerrar los datos y solamente con accesos específicos entras, y Data Mesh tiene los datos muy bien distribuidos y dependiendo de tu rol e identidad vas a acceder a ellos. Sí, 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 de hecho eso ocurre muy comúnmente. La cuenta de servicio es la que tiene los permisos. Si tú esa cuenta de servicio lo hubieras colocado en un grupo, generas una nueva cuenta de servicio, la ligas al grupo y los permisos se los asignas al grupo, no a la identidad. Bueno, a la cuenta de servicio. Eso es lo que es Data Mesh y Data Fabric. ¿Sí queda claro? Les voy a recomendar, no puedo recomendarles otra cosa más que el Damabook. Existe una organización llamada DAMA, que no es que sea de puras mujeres, es Global Data Management Community. Y como sucede con el PMBOK y como sucede con el BABOK, etcétera, etcétera, esta comunidad sacó su libro sobre las reglas de la gestión de los datos. No es técnico. Les habla de las mejores prácticas para la gestión del ciclo de vida de los datos y les habla de estas estructuras y les habla de las mejores prácticas. Les recomiendo, perdón, les recomiendo que se busquen este librito para entender cómo se gestionan los datos. Y ahora, una cosa es gestión de datos y otra cosa es arquitectura de datos. Arquitectura de datos es identificar personas, procesos y herramientas y generar todos aquellos elementos técnicos que permitan la gestión completa de los datos. Eso es un arquitecto de datos. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Me dio tiempo de echarle un poquito? Para arquitectura de datos, déjame ver cuál tengo por aquí que me ha funcionado. Déjame ver. Hay uno de Manning. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Híjole, ¿cuál será? ¿Cuál será bueno? Es que sí hay varios. Hay uno de O'Reilly, que es clásico. Voy a meterme a Amazon. Una vez sin querer, le estaba haciendo recomendaciones de Amazon y estaba dando un curso en una empresa de retail que no era Amazon. Qué pena. Espero que no ocurra eso muy seguido. Eh, este es el de O'Reilly. Se llama Data Intensive Applications.
Este es clásico. De hecho, la mayoría de los arquitectos de datos lo tienen ¿cómo se llama? En su biblioteca. Y si quieren de ingeniería de datos, este también está muy bueno, el de Fundamentals. Este es más nuevecito. Pero sí, sobre todo cuando están hablando de datos en la nube, este es importante. Ya cuando hablan de Big Data, cuando hablan de este tipo de arquitecturas más modernas y que hacen uso masivo de información y datos, este es muy bueno. Ok, bueno, pues con estas recomendaciones terminamos.